Módulo Import-Export en CanecoBT. ¿Qué es y para qué sirve? Es un módulo creado para intercambiar información entre CanecoBT y otros formatos. Podemos importar y exportar archivos de texto en formato XLS, CSV, HTML, XML y ASCII. También podemos exportar archivos gráficos en DXF. Podemos exportar un esquema unifilar, pero también podemos exportar, por ejemplo, una ficha cualquiera de CanecoBT. Si queremos utilizar los archivos de texto, como por ejemplo puede ser en Excel, se pueden personalizar las columnas. Tenemos más de 300 campos para ello. Vamos a ver un ejemplo en CanecoBT. Aquí tenemos un esquema unifilar ya hecho, con el cuadro general, 3 subcuadros, CG1, CG2 y CG3. Aguas abajo del CG1 tenemos 3 circuitos de alumbrado. Aguas abajo del CG2 tenemos 3 circuitos de tomas de corriente y debajo del CG3 tenemos 3 circuitos de motor. Queremos exportar todos los resultados de cálculo de cada uno de estos circuitos y cuadros. Para ello vamos a utilizar el módulo Import-Export pulsando sobre Archivo, Importar, Exportar, Texto. En este punto tenemos que crear un modelo nuevo. Le llamamos Import Export. Vamos a decidir en qué formato queremos enviar toda esta información. En ASCII, CSV, Excel, HTML o XML. Vamos a elegir Excel, operación Export y vamos a enviar los circuitos. Tenemos que darle un nombre. Circuitos. Todo se va a guardar en la carpeta que hayamos guardado nuestro proyecto. Nos vamos a detalles para elegir los campos. ¿En qué idioma? En español en mi caso. Listado literales, es decir, que se vea escrito y no con letras y no con números. Presencia de línea de título. Y aquí a la derecha los campos seleccionados. Y en el medio los campos disponibles, los más de 300 campos. Y hay muchos más. Vamos a elegir, por ejemplo, vamos a quitar el GUID, que no me interesa en este caso, y vamos a cable, por ejemplo, para elegir el modo de instalación. Lo dejamos abajo, pero podemos subirlo de nivel simplemente arrastrando. Y ejecutamos. Cerramos y ya podemos ir a la carpeta donde lo hemos guardado. XLS y abro. Ya lo tengo. Bueno, pues aquí tengo mi Excel. Voy a dejar un poquitín más bonito. Y aquí lo tengo. Bueno, pues podemos comprobar que aguas abajo del CGBT tenemos 3 cuadros, CG1, CG2 y CG3. Aguas abajo del CG1 tenemos 3 circuitos de alumbrado. Aguas abajo del CG2 tenemos 3 circuitos de tomas de corriente y debajo del CG3 3 motores. En este punto podemos cambiar, por ejemplo, la longitud. Indicamos 20 metros y esos 20 metros se los vamos a dar a todos los demás circuitos. Puedo modificar, por ejemplo, los consumos. Le digo que son 3 kilovatios. El primer motor, el segundo le digo que son 10 amperios. Y este lo dejo en 3000 vatios. Quiero crear más motores.
copio un ejemplo de motores, lo pego y lo más importante es no repetir el localizador. Y ahora tenemos. Guardo mi Excel, cerramos, vuelvo a Kaneko BT, archivo, importar, exportar texto y esta vez en la misma carpeta, mismo modelo, le pido a Kaneko que importe. Volvemos a los detalles y le indicamos a Kaneko que creamos los nuevos elementos. Detalles, ya salimos de detalles y ejecutamos. Bueno, pues los circuitos modificados ya están en rojo porque hay que recalcular por las longitudes y además se han añadido varios motores más. Ahora ya puedo hacer un balance de potencias, por ejemplo. Y pues por ejemplo calcular todo. Como son pocos circuitos, los selecciono y los calculo directamente así. Bien, ahora queremos exportar el unifilar a formato DXF. Es prácticamente la misma operación. Archivo, import-export, pero aquí cambia algo y es que en vez de ir a texto vamos a gráfico. En este punto vamos a elegir una de las carpetas que tengamos o directamente algún documento suelto. En este caso vamos a elegir un unifilar general en formato A4 para el suministro normal. Vamos a elegir el archivo en DXF. También lo podemos enviar a otros formatos. ¿En qué idioma lo queremos? Y bueno, si tuviéramos más carpetas, podríamos indicarle a Kaneko de qué manera enviarlas, creando un archivo por hoja, es decir, un DXF por cada una de las fichas, o crear un archivo por cada cuadro, o simplemente crear un único DXF para todos los documentos. Entonces se abriría en AutoCAD, uno al lado del otro si elegimos desplegados, o un documento encima del otro como un libro cerrado si elegimos apilados. Es recomendable desplegados. Volviendo a este ejemplo, que es simplemente con una ficha, si queremos ver cómo queda, pulsamos sobre vista previa y vemos cómo va a quedar. Si nos gusta así, pues lo único que nos queda es imprimir. Vamos a guardar. Bueno, más que imprimir, lo que hace es guardar y lo transforma a DXF. Volvemos y aquí lo tengo. Ahora voy a abrir mi AutoCAD, ya lo tenía abierto, con lo cual simplemente arrastro el fichero DXF y aquí lo tengo.